Por más de 4 décadas, desde el ejercicio del poder público se despreciaba, se discriminaba y criminalizaba a los millones de ciudadanos que todos los días exigían que el Estado mexicano les garantizara el pleno ejercicio de sus derechos y que no respondiera solo al interés de quienes se habían hecho ricos al amparo del propio poder público y de la imperante cultura del privilegio. Por eso les duele tanto a la oposición el ya no tener en sus manos el rumbo del país, porque se terminaron los moches, se acabó con la práctica de subsidiar los negocios de los compadres, se acabó con el rescate de empresas de los poderosos y sobre todo, el gobierno ha dejado de responder a los intereses de unos cuantos para volverse un gobierno del pueblo. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados porque sube a tribuna una diputada del PRI a despotricar en contra de la Cuarta Transformación y en contra de Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas, amigos y amigas. Pero sube una diputada federal de Oaxaca, Margarita García, y revierte todas las mentiras de esta diputada del PRI con datos duros, con cuentas claras, amigos y amigas. Vamos a ir al video, amigos y amigas, para que veamos cómo estuvo este debate. Tiene la palabra la diputada Anilú Ingram Ballines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, se proyecta que la pandemia dejará entre 10 y 16 millones de personas en situación de pobreza. Pero tengo mis serias dudas, ya que desafortunadamente serán muchas más personas, sobre todo por el discurso de solo buena fe que el segundo informe del Ejecutivo contiene en su apartado de política social. Y me refiero a lo siguiente: el ejercicio de gobierno demanda planeación, recursos y acciones viables para mejorar de verdad la calidad de vida de la población, o como ahora pregonan, bienestar. El respeto a las garantías individuales es la llave que genera cohesión social. La falta de respeto a estos principios básicos conduce a la desintegración social, al conflicto, a la violencia, como lo estamos viviendo en Chihuahua, en Sonora, en Ecatepec, en Veracruz, mi estado, y en todo el país. Reconocemos el esfuerzo por apoyar a las familias mexicanas, pero la política social no puede sintetizarse a la entrega de dinero público. Y esto lo tiene muy claro el más de 1 millón de personas sin empleo y los más de 12 millones que se han quedado sin ingreso por el mal manejo de la crisis económica que ha causado la pandemia y las terribles decisiones del actual gobierno. Una verdad sea dicha: sin crecimiento económico no hay recursos para garantizar el pleno acceso a la alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos y a una vivienda digna. Con los recortes a diestra y siniestra que han sufrido los ramos de infraestructura, condenan a los más desprotegidos a dejar de contar con los servicios básicos, situación que incrementa la desigualdad social. La política de austeridad es más suicida que sostenible. Los recortes van a poner en riesgo incluso la operación de los programas sociales. Al final, como siempre les ha advertido este grupo parlamentario, los recortes, la mala presupuestación y la falta de planeación hoy tiene al país entero en una situación financiera y social devastadora.
Y para muestra, aquí un ejemplo. Hoy, la atención a la salud frente a la pandemia se plantea como un fracaso, porque el gasto público en salud equivale en México apenas el 2.5% del PIB, muy por debajo del 6% que estima la OCDE. Compañeras y compañeros legisladores, la pandemia sanitaria y sus consecuencias son el reto más importante que enfrenta el país en los últimos 100 años. Estamos en el momento preciso para que como diputadas y diputados asumamos el compromiso que tenemos en nuestras manos. Leamos, analicemos, comparemos, preguntemos sobre el PEF 2021, ya que esta es la clave para que los daños en esta crisis sean menos profundos. Ante la crisis, debemos fortalecer la unidad nacional y trabajar como uno solo para salir adelante. En este difícil contexto, la división, señoras y señores, debe superarse. El PRI no abonará la división ni al uso político de la tragedia. Diputadas y diputados, el destino de la nación está en nuestro voto. Seamos responsables. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ingram Ballines. Tiene la palabra la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con la venia del pueblo de México, aquel que votó por un cambio y que reclama congruencia en nuestro actuar. Y es que, sin ningún lugar a dudas, la fortaleza de nuestro país reside en nuestra gente, en las y los millones de trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan con la firme esperanza de un mejor vivir, en las incansables jornadas de trabajo que desarrollan millones de todos los mexicanos y mexicanas todos los días. Son en donde se construyen a diario nuestro presente y futuro, donde los frutos de su trabajo nos dotan de los satisfactores más elementales y esenciales y que en paralelo nos demuestran que somos capaces de salir adelante frente a cualquier adversidad. Por más de 40 años, estas aspiraciones, sueños y anhelos se vieron truncados por un gobierno que estaba al servicio de las élites económicas del país. Por más de 4 décadas, desde el ejercicio del poder público se despreciaba, se discriminaba y criminalizaba a los millones de ciudadanos que todos los días exigían que el Estado mexicano les garantizara el pleno ejercicio de sus derechos y que no respondiera solo al interés de quienes se habían hecho ricos al amparo del propio poder público y de la imperante cultura del privilegio. Por eso les duele tanto a la oposición el ya no tener en sus manos el rumbo del país, porque se terminaron los moches, se acabó con la práctica de subsidiar los negocios de los compadres, se acabó con el rescate de empresas de los poderosos y sobre todo el gobierno ha dejado de responder a los intereses de unos cuantos para volverse un gobierno del pueblo. Más de 650 millones de pesos se entregan directamente a la gente que más lo necesita, sin intermediarios, con una política incluyente y que reconoce los rezagos existentes entre las comunidades indígenas y afromexicanas. Como nunca, los programas sociales de esta administración se centran en la familia y con ello buscan cohesionar desde el núcleo la convivencia entre las comunidades. La reforma al cuarto constitucional abre la puerta a un sistema de seguridad social universal,
lo mismo que la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Ambos esfuerzos no solo buscan atender las más apremiantes necesidades de nuestra población, sino sobre todo sentar las bases de un proceso de larga duración que nos permita en el menor tiempo posible desvincular la condición laboral al acceso a los beneficios de seguridad social. Nosotros no venimos a esta tribuna y engañarnos a la gente con propuestas que por un lado dicen buscar dotar a la población de un riesgo digno y por el otro proponer mermar aún más los ingresos del gobierno federal. Como bancada del Partido del Trabajo, nosotros actuamos y hacemos realidad de estos apoyos con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hoy más de 8.3 millones de adultos mayores reciben una pensión no contributiva y en medio de la pandemia, el gobierno de la República decidió oportunamente realizar entregas anticipadas con el firme propósito de apoyarlos cuando más lo han necesitado. Pero también hacemos un llamado a los señores y señoras superdelegados y a los servidores de la nación para que atiendan lo más antes posible a quienes no les han llegado estos recursos. Y a diferencia de propuestas oportunistas, esto se ha logrado a base de un proceso de fiscalización sin precedentes, no de simulación y mucho menos de oportunismo fiscal en el que varios proponen, en medio de una crisis de salud, incrementar las deducciones y tratamientos fiscales especiales. Tal parece que olvidan que se acabó con la consolidación fiscal, que hoy sí se persigue la facturación falsa y que este gobierno está convencido que por el bien de todos, los ricos deben pagar lo que antes se les condonaba a partir de favores políticos. Por este motivo, la bancada del Partido del Trabajo hace un llamado enérgico a que todos los servidores que están en este gobierno se conduzcan con honestidad, con humildad y con transparencia para atender a toda la gente sin colores. Compañera diputada, y su tiempo con se las ha verdaderas agotado. necesidades. Ya termino, diputada presidenta. Adelante. Se ha construido como nunca un sistema de becas masivo para todos los estudiantes que cursan la educación media superior, que junto a las becas de educación suman más de 11.7 millones de estudiantes beneficiados. Hoy tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo, y por ello es fundamental ser autocríticos. Debe supervisarse a los funcionarios públicos a cargo de la política Compañera social, diputada, que no se favor lucre de con la concluir su necesidad del intervención. pueblo. Ya termino. Y debe acabarse con viejas prácticas del pasado. Somos un gobierno honesto y comprometido con las causas sociales, por convicción y no por convivencia política. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¡Que viva México! Muchas gracias, diputada García García. Amigos y amigas, yo les pregunto a ustedes qué hubiera pasado si esta pandemia nos agarra con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nada más imagínense qué hubiera pasado. Hoy el pueblo de México tiene algo que comer gracias a todos los programas sociales del presidente López Obrador, pero la oposición no lo quiere reconocer. Para ellos, la cuarta transformación está mal, pero está mal porque ellos ya no pueden robar, ya no pueden gobernar. Hoy el pueblo de México les cortó la llave, amigos y amigas. Vámonos de este video y nos vemos en el próximo.